¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de Café Disruptivo, un libro escrito por Pablo Gaudio y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro de autoayuda, podríamos decir, pero un poco diferente. Un libro repleto de preguntas que básicamente lo que pretende es remover nuestras conciencias y hacernos preguntar cosas que quizá normalmente no hacemos y que son, pues, tan básicas como importantes. Pero antes de empezar la reseña, dejadme que os hable un poquito sobre el autor. Pablo Gaudio es fisioterapeuta, coach y kinesiólogo, es decir, una persona que estudia de forma científica el movimiento del cuerpo humano y que además trabaja en el ámbito de la terapia integrativa, terapia que trata de mejorar la conducta, la cognitividad y la fisiología. Como vemos, nos encontramos ante un escritor muy especializado en el tema del análisis psicológico de las personas, pero también de lo físico. Lo que nos lleva a que este libro pues, sea muy completo y plantee cosas que quizá otros tipos de libro de este estilo pues no se planteen. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de este libro? Pues bien, pongamos un poquito más de contexto. Este libro surge durante el confinamiento y el estado de alarma, momento en el que la sociedad estuvo pues muy pendiente de lo que sucedía afuera y quizá un poco menos de uno mismo. El autor durante ese periodo intentó hacer lo contrario, ver qué es lo que se encontraba dentro de las personas en esos momentos. La gente que estaba en ERTE, la gente que no podía ir a sus trabajos, la gente que estaba conviviendo con la enfermedad, o gente incluso que ha perdido sus propios trabajos. Pues la idea que le surgió al autor era la de analizar todo esto y crear este libro para poder ayudar a todo aquel que esté un poquito perdido en esta nueva situación tan rara que hemos vivido durante este dichoso 2020 y pues eso, ¿no? Tener una pequeña guía de consejos o de preguntas, ¿no? Para plantearnos un poquito cómo está la situación hoy en día. El libro lo que pretende básicamente es esto, que nos demos cuenta de si queremos seguir pues viviendo como hasta ahora, ¿no? De una forma quizá un poco trascendente y empezar a vivir de verdad. Es interesante porque el libro no dice que este cambio vaya a ser rápido y fácil, sino todo lo contrario. Este libro está lleno de reflexiones que no son fáciles de trabajar y que tendrán que ir siendo desarrolladas poco a poco en nuestros día a día y que, bueno, se trata de un viaje de larga duración, un viaje de por vida. Creo que este punto es importante ya que muchas veces en este tipo de libros es como que te dan las pautas de que si haces esto y esto, ya está, serás feliz, te harás rico y tu vida será maravillosa. En esta ocasión esto no es así, no va de esto el libro. Bueno, sin destripar demasiado el libro, me gustaría comentaros una reflexión que sí que me ha parecido interesante y es algo que podemos aplicar a nuestro día a día. Y son cosas muy sencillas. En una parte del libro el autor nos propone 3 ejercicios que pueden ayudarnos a cambiar pues, nuestros hábitos. El primero es no mirar el móvil nada más levantarnos, sino hacer nuestra rutina, como lavarnos la cara, ducharnos, desayunar, etc. Y una vez haya pasado pues, este despertar matutino normal, digamos, pues ya sí, pues hacer nuestras cosas diarias, hay que consultar el móvil, mirar las redes o abrir el mail, lo que sea. En segundo lugar, el autor nos propone leer una reflexión al día, pues básicamente para aprender algo nuevo y para eso, ¿no? Para tener esa reflexión diaria. Y en el número 3, algo que está relacionado con el punto número 2, es que al final del día reflexionemos sobre lo que ha sido nuestro día, ¿no? Sobre lo que hemos hecho, sobre lo que podríamos haber hecho, por qué hemos hecho esto así, por qué hemos hecho esto de otra manera. Creo que estos 3 puntos resumen un poquito las intenciones, ¿no? del libro y creo que es muy interesante. También hay algo que quiero destacar y que me ha gustado del libro, es que aparecen muchas citas de personajes pues, muy interesantes como Gandhi, Nietzsche,
Buda, Jung, Descartes, etcétera, que bueno, irán también dándonos consejos, ¿no? Y hablando un poco sobre los temas concretos que va tratando el libro. Y otra cosa, antes de pasar a esta parte del vídeo que también me gusta hacer, de enseñar el libro en sí, es que al final del libro hay, bueno, como un listado de libros recomendados por el autor que, bueno, que él nos propone para leer. Creo que es muy interesante, ya que, bueno, quizá él no ha podido sintetizar todo, ¿no? O es complicado plasmar todas las ideas que el autor tenía, y nos dice, oye, pues mira, en este libro os recomiendo porque se habla sobre esto. En este otro libro, además, está dividido como por temáticas. No sé, creo que es curioso, creo que está muy bien. Pues nada, ahora sí, dejarme que te enseñe un poco el libro en sí. Aquí tenemos a Pablo Gaudio, ¿vale? Con este café explosivo, ¿no? Lo del café, bueno, es una cosa que también se explica en el libro, que, bueno, él se despierta cada mañana con ese café, ¿no? Y es ese símbolo de, ¿no? De empezar el día positivos y tal. Reflexiones sorbo a sorbo. Ya os digo, no sé, creo que está muy bien el nombre del libro y esta portada por esto, ¿no? Porque dice mucho, ¿no? El libro va sobre reflexiones y esa, ¿no? Desde el primer momento del día con ese café, no sé, creo que es interesante. Bueno, en la parte posterior, nada, tenemos aquí la sinopsis del libro y nada, el libro pues, muy interesante, muy reflexivo. Muchos de los capítulos, el nombre son preguntas, ¿no? Ya os digo, ¿no? Porque lo que va a hacer el libro es hacernos reflexionar. Y bueno, la verdad es que está bastante bien estructurado por los capítulos. Tiene algunos elementos destacados. Mirad, por ejemplo, aquí vemos estas frases, ¿no? De estos personajes conocidos, podríamos decir, que es interesante. Y nada, y lo que os decía al final del libro, que creo que es muy guay también, ¿no? Bueno, esta lista, ¿no? Aquí de libros recomendados, ¿vale? Tenemos toda esta lista, ¿vale? Y aquí también. Pues nada, hasta aquí la vídeo reseña de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos por más vídeos en el canal de Círculo Rojo, así que hasta luego.